días, tardes o noches, dependiendo de la hora que veas este video. Hoy te vengo a hablar sobre uno de los casos más perturbadores de Estados Unidos, en el cual podemos llegar a resaltar este dicho: la realidad supera la ficción. Sin perder más tiempo, te presento el caso serial de John Wayne Gacy, o mejor conocido como el payaso Pogo. Nacido en Chicago, Illinois, el día 17 de marzo de 1942, John Wayne Gacy Jr. fue uno de los asesinos que logró estremecer a los estadounidenses en la época del 70. Una de las razones por cual se lo recuerda tanto es porque logró inspirar a un libro, que tuvo una miniserie en 1990 y una película en el año 2018, todo realizado de la mano de Stephen King. Sus asesinatos eran cometidos por medio de su alter ego, también conocido como el payaso Pogo. Su expediente criminal estaba compuesto por un cargo de agresión sexual, un cargo de maltrato infantil y un cargo de sodomía. También se incluye 33 cargos de asesinato. Según el relato de una de las pocas víctimas que quedaban vivas, Gacy atacaba a sus víctimas, las torturaba de diversas formas, las sodomizaba sexualmente, pero al último las estrangulaba. Solo se llegaron a encontrar 28 cuerpos enterrados en su casa, y otros 5 fueron encontrados en el río. Gacy alegó que asesinó alrededor de 45 jóvenes. En 1967 agredió sexualmente al joven Donald Borges, de tan solo 15 años de edad, por lo que Gacy fue enjuiciado por violación y sodomía. La condena fue de 10 años. Poco después de ser arrestado, su esposa se divorció de él, pero en el año 1970, tras pasar 18 meses en prisión, se le otorgó la libertad condicional. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John le había ofrecido llevarlo a la estación de buses, pero Daniel se rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegándole a pedir 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. De 2 víctimas que fueron reportadas como sobrevivientes, Daniel es el único que vivió para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy. Ninguna sospecha recaía en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años, conocido como Robert Pines, quien fue visto por última vez en una entrevista de trabajo con él. Un allanamiento en la casa de John reveló que poseía distintos artículos relacionados a otras desapariciones. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver la sangre cómo brotaba de su cuerpo, sintió una sensación excitante y eso comenzó a gustarle. También confesó que mató a 33 individuos e indicó ubicaciones de 28 cuerpos a la policía. La víctima más joven de todos tenía 14 años y el mayor tenía 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificados. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En 1998, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más en el estacionamiento trasero de la madre de Gacy. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró no culpable, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios de orden mental, dando como resultado negativo. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales, como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que esta afirmación era imposible. Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a la pena de muerte. Durante los 14 años que pasó en prisión, Gacy solía pintar con óleo. Su tema favorito eran los payasos. Dijo que estaba usando sus actos de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y del asesino en serie Jeffrey Dahmer. Muchas de las pinturas de Gacy fueron vendidas en una subasta luego de su muerte.
John Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 en la penitenciaría Stateville en Crest Hill, Illinois, por medio de una inyección letal. Esto sucedió después de su última cena: camarón, pollo frito, fresas y papas fritas. Su muerte no causó tanto revuelo mediático, pero grandes multitudes se agolparon a las afueras de la penitenciaría para celebrar su fiesta de ejecución, con varias personas arrestadas por intoxicación etílica y desorden público, en una inusual muestra de humor negro. Había comerciantes que ofrecían camisetas y productos relacionados con Gacy. De acuerdo a los reportes, John Wayne Gacy no tuvo ningún tipo de remordimiento. En una de las últimas charlas con su abogado, él dijo que su muerte no haría que regresara a ninguna de sus víctimas. Sus últimas palabras al morir fueron: "Bésame el trasero y nunca encontrarán a los demás". Estas últimas palabras fueron escuchadas por un guardia antes de llevarlo al cuarto de ejecución. A pocos minutos de comenzar la ejecución, inesperadamente los líquidos letales se solidificaron en el tubo que estaba conectado directamente hacia las venas de Gacy. 10 minutos después se reanudó la ejecución, bajo la atenta mirada de los testigos, que observaban detrás de una ventana. El proceso de ejecución tardó en total 18 minutos. Muchas personas trataron de justificar sus razones para llegar a hacer tales actos. Algunos señalaban la pobre relación con su padre alcohólico, un trauma en la cabeza y unos subsecuentes desmayos en la adolescencia como la base de sus actos. También se le especula que la matanza de los hombres y niños era expresión de su subconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad. A menudo declaró que se desinhibía en el momento del sexo. De todos modos, sus víctimas fueron mayoritariamente hombres heterosexuales y el atributo común entre ellos era la juventud y la belleza. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído. Actualmente es la propiedad de la doctora Helen Morrison, quien entrevistó a John y a otros asesinos seriales en un intento por aislar sus rasgos comunes en su personalidad. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de Gacy. Después de morir, los resultados revelaron que no había ninguna anormalidad. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de un asesino en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía el maquillaje emocional de un infante. ¿Cuál crees que fue la razón por la que Gacy realizó estos actos? Escribe la respuesta en los comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el video, dame un buen like, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría un montón. Suscríbete a mi canal si quieres ver más contenido como este. Muchas gracias, yo soy Mr. Kuro, hasta la próxima.